Ahí está. Ahí está. Bien. Escucha. Está bien ahí. Creo que tiene ya el prólogo a Capital. Este curso realmente tiene, bueno, creo que no es la primera vez que lo digo, pero ya mejor ahora. Vamos a decir, yo buscaré de ahora en adelante, sí, a partir de ahora. Perdón, disculpe. Exponer una cosa, ¿no? Exponer dos asuntos que son uno. Por supuesto que sí, se trataría, y eso de alguna forma lo planteamos cuando hablamos de este curso, exponer, digamos, lo más rigurosamente posible, pero también, digamos, abarcar cada vez más partes y más temas, digamos, del texto, el capital, ¿no? Ustedes conocen, todos conocemos la referencia del texto y, digamos, todo lo que hay algo así. Ustedes no sienten un... ¿El teléfono mío? Bien, no sé. Sonido, 1, 2, 3, probando, sí. Sonido, sí. Probando, sonido. Sonido, 1, 2, 3, sí, probando, sonido. Bien, estaba diciendo que, digamos, la intención es poder leer la mayor cantidad digamos, de partes del capital, que no se puede hacer, digamos, en las pocas 2 o 3 semanas o 5 semanas en que consiste este curso, este seminario, esta parte de desarrollo, ¿no? Entonces el asunto es buscar, digamos, continuarlo y prolongarlo para que, digamos, sea más aprovechable, y más aprovechado por todos los que están interesados en escuchar y en leer, sobre todo, leer el capital. Todos sabemos las dificultades que tiene el texto, todos sabemos inclusive las dificultades, vamos a decir, literarias, ¿no? Es decir, la manera de exponer, pero que no es una manera de exponer especialmente, vamos a decir, intencionalmente compleja, sino que de lo que se trata es que está explicando un asunto
que él publicó en 3 ediciones, en 1815, en el 17 y el 19, que fue la edición definitiva, o el texto de Adam Smith, que realmente se llama Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que como un título largo pasa siempre como la riqueza de las naciones, pero es el título realmente es el que acabo de decir. Entonces, que son los dos grandes textos pues, de la economía política clásica, de la economía política que Marx denomina clásica, con lo cual el Capital es crítica de la economía política y es de esa economía política y con eso termina pues la historia de la economía política, porque después de Marx lo que hay es otra cosa, ¿no? Entonces, el asunto es que el texto es mucho más complejo que los textos anteriores, es decir, mucho más complejo la exposición, porque las estructuras que descubre y describe Marx son más variadas, más complejas, tienen más elementos y más que sacarle, que es lo que aparece, lo que encontramos en el texto del Capital. Este texto es entonces, por lo tanto, en ese sentido, desde el punto de vista de su exposición literaria, es mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más lleno de detalles y mucho más analítico de lo que de los mismos fenómenos que tienen frente David Ricardo y Adam Smith, pero el planteamiento y lo que busca más es otra cosa, y por lo tanto tiene que hacer más desagregaciones, pues, más análisis, más desagregado del mundo real sobre el cual está tratando, para encontrar unas relaciones que no están dentro de los textos anteriores dentro de la economía política, dentro de la economía política clásica, ¿no? Entonces, por eso se necesita, digamos, mucho más atención, pues, mucho más atención, que eso es lo que necesita el texto, ¿no? En el fondo, bueno, si uno lo lee así como de corrido, no entiende nada, ¿no? Pero si uno realmente quiere entenderlo, tiene que ponerle mucho más tiempo, mucho más trabajo, mucho más reflexión y bueno, y tratar de seguir lo que dice el texto y no lo que uno tiene en la cabeza, que es un poco un asunto que siempre uno lee con prejuicio casi todo lo que lee, ¿no? Porque eso es lo que uno tiene en la mente. Entonces, cuando se encuentra con un texto que tiene otras cosas, es mejor, digamos, que el cerebro se quede tranquilo y uno tratar de entender pues, qué es lo que está allí. El Capital tiene eso, ¿no? Tiene ese problema, que no es un problema, pues es que las cosas son así. Normalmente la realidad es más compleja y más difícil de la pura observación que uno hace, que lo que ve son puras, digamos, cosas que se mueven, fenómenos y cosas así, pero más nada, ¿no? Cuando uno busca entender, entonces la cosa se pone mucho más difícil y más seria. Entonces, esa seriedad es la que encontramos en el Capital. Es una seriedad muy específica. Yo voy sobre el texto, voy a decir por ahora, después de lo que voy a decir otras cosas, ¿no? Pero el primer libro del Capital, que es normalmente el más conocido, el más leído, el texto que muchas veces mucha gente asume como el que hay que leer, y no hay que leer los otros dos, porque en el fondo en el primer libro está la matriz de todo lo siguiente, la matriz de las relaciones digamos, internamente en un país, una formación político-social de las relaciones capitalistas que están entre el sistema productivo y el sistema, digamos, del intercambio de las mercancías producidas en ese sistema productivo, pero eso estaría, digamos, en el segundo libro. En el tercer libro está eso, pero a nivel mundial. Entonces el Capital también es por eso un tratado que es algo así como el primer verdadero tratado de geopolítica vista desde el punto de vista de la economía, o sea, desde el punto de vista del centro de lo que es, digamos, las relaciones geopolíticas, ¿no? Si uno toma los 3 libros del Capital, porque el tercer libro ya completa el ciclo del Capital, que es justamente una cosa que es muy, que uno le explica, es como muy comprensible, ¿no? Porque lo
lo que se genera en una fábrica y se vende en la sociedad en donde se genera, y al mismo tiempo hay unas partes de eso que se genera, que se produce, se manda al exterior. Entonces ahí hay otro movimiento que son movimientos bancarios y movimientos por los cuales eso que se produce aquí es posible que los fragmentos, digamos, de capital o de dinero, de valor, con los cuales esa mercancía le da justamente, llega a cualquier parte del mundo. Eso hace también que los fragmentos de valor o de dinero que se usaron para producir esa mercancía y que tuvieron esa vida de que se venden en otras partes y se venden justamente mediante unas operaciones comerciales y mercantiles por medio de las cuales se logra hacer eso, comprar en otras partes del mundo. Eso hace que el capital que inició aquí regrese a algunas de las fuentes que lo produjeron, por ejemplo el sistema bancario. Se regresa al sistema bancario o al mismo sistema productivo industrial del lugar en donde eso se produjo, que entonces después de llegar allí llega otra vez al sistema bancario. Entonces, es lo que contamos nosotros si uno completa pues, la lógica de los 3 libros del Capital. Entonces, es por eso por lo que el Capital es también algo así como el primer libro de geopolítica, pero de geopolítica de verdad, porque no son algo así como relaciones puramente así como de poder general internacional, sino que el Capital lo describe desde la fuente misma de la geopolítica, que es el movimiento económico, y algo así como, yo uso una metáfora en el prólogo, que es algo así como el capitalismo es una máquina enorme, mundial, de producción y reproducción de puro valor, porque eso es lo que es en el fondo. O sea, nosotros aquí en Venezuela tenemos, igual que en cualquier parte del mundo, sistemas productivos, sistemas de exportación y todo eso, pero todo depende de un sistema bancario, de un sistema de producción de maquinaria y herramientas para producir las cosas que uno es, que es el primer sector de la economía, el sector que produce maquinaria y herramientas, que es un sector que solamente existe en algunos países del mundo. Existe en Estados Unidos, existe en Europa, existe en China, existe en Rusia, existe en algunos otros países que producen maquinaria y herramientas, pero nosotros no tenemos ese sector de la economía. Entonces, por lo tanto, los capitalistas venezolanos son dependientes objetivamente de los lugares en donde compran maquinaria y herramientas y materias primas, cuando las materias primas no se producen aquí. Entonces, nosotros tenemos en ese sentido una debilidad enorme, por lo cual nosotros somos un país subdesarrollado porque no tenemos ese sector 1 de la economía. Nosotros tenemos el sector 2. Las máquinas nuestros industriales compran grandes maquinarias, las meten en unos galpones, hacen una cantidad de cosas, venden a nosotros esas mercancías y algunas veces también las exportan, pero no forman parte del sistema capitalista en toda su integridad, porque para formar parte de ello tendríamos nosotros que producir nuestras maquinarias, nuestras herramientas, nuestras materias primas y una cantidad de cosas, y lo que nos falta lo importamos, como pasa en todos los países. Pero nosotros en ningún país de Latinoamérica tenemos de una manera, digamos, fuerte, desarrollada y contundente y dura ese primer sector de la economía. Entonces, esto es solamente para decir una de las cosas que nosotros encontramos en el capital. Nosotros encontramos en el capital que cuando eso sucede en países, que son los países industrializados, todos conocemos eso, que tiene un sistema bancario robusto y duro, con relaciones internacionales en primera persona, entonces esos son de alguna manera lo que pone en movimiento la maquinaria del capitalismo, y es aquello a los cuales regresan todos los fragmentos de valor que ellos ponen en su mercancía, las regresan otra vez a su sistema bancario y pueden justamente nuevamente reiniciar diariamente en cada momento el ciclo de la producción capitalista, el ciclo del comercio internacional, y entonces también el ciclo del regreso a sus fuentes y a sus sistemas bancarios de todos los fragmentos de valor o de dinero que ellos han puesto en movimiento y que les regresan justamente, porque de eso se trata el capitalismo, una especie de máquina de producción de mercancía, pero de producción de valor, de dinero, para que justamente se pueda reproducir sin términos temporales, es decir, para la eternidad. Un poco la intención, pues, el deseo de todo el que está justamente produciendo mercancía y dinero con la mercancía, y también, entonces, por lo tanto, acumulando dinero si es que son parte del sistema bancario. Entonces eso es el primer texto que contiene eso de una manera íntegra y conscientemente escrito
primera página hasta la última página es el capital. Entonces por eso es tan importante, por eso es algo así como el texto sin el cual no se puede hacer, digamos, una revolución en una tarjeta. O sea, no se puede sin la referencia al capital o el conocimiento de qué es aquello que funciona para que funcione todo el sistema institucional, el sistema ideológico, los tribunales, el sistema jurídico, el sistema, digamos, del comercio y todas las cosas pues, que nosotros vemos en cualquier país capitalista. Funcionan porque hay una máquina que es la base de todo eso, que es la producción de mercancías y plusvalor. Y el sistema bancario que financia eso permanentemente es lo que pone en movimiento la sociedad. Todo eso porque lo que pone en movimiento o lo que puso en movimiento de que existe el capitalismo es el dinero. El dinero. Porque vamos a decir, yo estoy en este momento poniendo estas cosas que estoy diciendo porque digamos, dice me invitó a dar un seminario sobre el capital y que debería ser el comienzo de esta tercera clase, pero la intención es continuar para poder ver si nosotros llegamos, digamos, a la mayor parte del texto, porque justamente el capital no es solamente el primer libro, el capital tiene 3 libros, tiene un cuarto libro eventual que son las teorías del plusvalor o de la plusvalía. Entonces, que es algo así como el texto de historia económica de Marx, es decir, que normalmente y no forma parte pues, del capital, sino que es un texto que se publica aparte. Entonces, el asunto es el siguiente, o uno de los asuntos es entonces este, ¿no? La intención es leer el capital y leerlo de tal manera que uno, que es la intención, al menos la intención mía, o una de mis intenciones cuando escribí el prólogo, es algo así como facilitar la lectura. Es decir, formatear o reformatear el texto para que quien lea entienda que cuando se está hablando de algo, se está hablando también de otra cosa. Cuando se está hablando, por ejemplo, de mercancía y dinero, en el primer capítulo, que contiene, por supuesto, mercancía y dinero, porque el primer libro tiene digamos, está dividido de alguna manera en 3 partes, ¿no? Los primeros 4 capítulos tratan solamente de fenómenos del intercambio, el mercado. Del 1 al 4 es puro mercado. En el 4 hay una tercera parte que se llama la transformación del dinero en capital, que es justamente un segundo análisis de lo que se transa en el mercado, pero con la intención de identificar una mercancía, una única mercancía que tiene una característica suya propia y que es la única que la tiene, que es que se compra en el mercado y se usa en el sistema productivo, ¿no? Es la única. ¿Por qué? Es decir, y esa mercancía que se compra en el intercambio tiene además, porque otras también lo hacen, pero esa tiene una particularidad, y es que sus portadores son los seres humanos, que son justamente los trabajadores. Se compra trabajo en el intercambio porque justamente es un asunto de mercado. Cuando se abre una fábrica y se pone un cartelón que diga necesito obreros, entonces quien se acerca al mercado de trabajo, y cuando se contrata dentro del sistema del intercambio, porque es un acto de intercambio, pero comprar la mercancía de trabajo no se usa en el intercambio, sino que se pasa a la fábrica en donde se usa. Entonces una mercancía muy particular, muy suya, muy propia, muy diferente de todas las demás, que se compra en un lugar que es normalmente en donde se compra la mercancía, pero no se usa en la casa de uno, no se usa en cualquier otro lugar, sino que se usa en el sistema productivo, en la fábrica. Y ahí tiene un uso muy determinado y muy específico y ahí realmente cuando comienza, vamos a decir, la clave constructiva del capitalismo.
porque el capítulo 5, que se llama proceso de trabajo y proceso de valorización, que es bueno de una vez empezar a consultarlo. Yo diré ahora otras, digamos, lugares donde encontrar algunas cosas para poder justamente avanzar. El proceso de trabajo, el proceso de valorización, tiene dos partes. En la primera parte, que se llama proceso de trabajo, es algo así como, de una manera como muy conceptual, pero también muy, si se quiere, esquemática, en qué ha consistido la apropiación que nosotros los seres humanos hemos hecho de la naturaleza para transformarla a la naturaleza en lo que es algo así como nuestro sistema orgánico exterior. Es decir, nosotros de la naturaleza sacamos todo y todo lo que sacamos de la naturaleza se transforma en civilización, que tenemos nosotros alrededor, este objeto y todo lo demás. Entonces, ese es algo así como la apropiación de la naturaleza desde el punto de vista racional, que es lo que hemos hecho los seres humanos. Pero la segunda parte de ese capítulo 5 se llama proceso de valorización. Y ahí es muy sencillo y muy simple, pues, relativamente simple lo que se dice, que es precisamente la identificación de la mercancía que se ha comprado en el intercambio, porque se usa en la producción, que es el trabajo, y entonces allí es donde, y ustedes lo leerán, y es realmente identificable porque es como muy, es como muy escueta la manera de decirlo, ¿no? Es una mercancía, y eso lo descubre el capitalista, lo sabe el capitalista, es una mercancía que vale una magnitud, que es lo que se paga a ella como salario, y pero valora en una magnitud diferente. Valorar significa producir valor, en ese caso, en ese contexto de ese capítulo. Es decir, valor vale una magnitud y valora en otra magnitud. La magnitud que valora, en la que valora es más grande, es mayor que lo que vale. De lo contrario no serviría en el proceso productivo. Vale una magnitud, que es el salario, pero cuando se compra por salario la función de trabajar y se pone al trabajador enfrente de una maquinaria, ese trabajador, trabajando las horas que sean, las horas de trabajo que deban ser asignadas en este proceso productivo, durante una parte de la jornada de trabajo produce aquello que se le paga diariamente, es decir, produce diariamente su salario. Pero después de producir su salario en un tiempo determinado, y eso está calculado, por supuesto, está calculado, además es legal, forma parte de la juridicidad desde que nosotros conocemos que existe el capitalismo, y eso hace como 7 siglos. No fue el siglo pasado, ni el siglo XVII, ni el siglo XVIII. El capitalismo empezó a existir realmente no con el grado de institucionalidad y de juridicidad que nosotros lo conocemos ahora, pero empezó a existir más o menos, digo yo más o menos porque esos son límites que no son precisos, ¿no? Y después les diré algunos, les cantaré, porque ustedes creo yo que la profesora Joana Rivero les envió el texto del prólogo, pero yo también les voy a enviar algunos otros textos que, vamos a decir, son un poco indicativos de la historia del capitalismo. Porque el capitalismo realmente es como crece y se nace y desarrolla muy paralelamente a la institución, digamos, al desarrollo pues, del sistema bancario. O sea, el primer capital que existió en el mundo moderno, el primer mercado fue el mercado de dinero. Y eso fue el sistema bancario que se formó paralelamente a las guerras cruzadas, pues, a las cruzadas. Y entonces, lo cual significa que como desde 1100 y tantos empezó, digamos, un tipo de actividades que digamos, que permitieron la formación en esos siglos, y que fue realmente en los siglos en que se formó el sistema bancario, de tal manera que cuando terminaron las cruzadas empezó la quiebra de bancos, ¿no? Entre 1334 y 1366 más o menos, quebraron como 30 bancos en Europa. Los grandes bancos en Europa quebraron porque precisamente ya no tenían guerras, no tenían que financiar a ningún príncipe, a ningún papa, a ningún rey, ni a nada de esto, y entonces justamente esos tipos ya no podían pagar tampoco, ¿no?
y entonces los bancos empezaron a quebrar, una quiebra en cadena. Henry C. se llama, un tipo que hace un pequeño libro sobre eso, después yo también se lo mencionaré, porque eso es una importante, digamos, una guía pues, importante histórica, porque en ese mismo proceso durante las guerras cruzadas también se empezó a formar el capitalismo en algunas ciudades de Italia, Lucca, Florencia, Pisa y otras más pequeñas y grandes ciudades de Italia, en donde empezó a producirse de cierta manera, ¿no? Comprando trabajo, poniendo a trabajar a los trabajadores y vendiendo las mercancías en volúmenes mucho más grandes que las producciones artesanales. Empezó un poco una producción más técnicamente desarrollada, entonces se desarrollaron técnicas productivas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminaron las cruzadas, bueno, ya existía un sistema productivo más o menos robusto, existía un sistema bancario y existía también, por lo tanto, un mercado de dinero y también un mercado de trabajo que empezó a existir porque de artesanos empezaron grupos de artesanos a transformarse en grupos de asalariados como obreros capitalistas. Con lo cual nace también dos cosas, vamos a decir, son distintivas del capitalismo. Nace el valor como nosotros lo conocemos. Es decir, la idea de valor es antigua, pues tan antigua como puede ser. No conozco mucho, sin embargo es importante conocer un poco eso de la civilización china, porque la tenemos así como se nos está apareciendo pues, a cada momento. Solamente es así de pasada, después les mando los datos con la profesora. Hay un escritor inglés que se llama Joseph Needham, N-E-D-H-A-M, algo así. Escribe se llama Ciencia y Civilización en China. Y es una colección, son varios libros, pues son como 8 libros, algo así, 8 o 9 libros, ¿no? Y son algunos miles de páginas, ¿no? Pero este investigador es un químico inglés, historiador de la ciencia, pero se interesó en una pregunta. Esto me estoy desviando un poco, pero un poco la pregunta que da origen a esta historia de la ciencia y la civilización en China es ¿por qué los chinos, que en el siglo XV eran la civilización más potente, más desarrollada, más inteligente que existía en el mundo, no se volvieron capitalistas, ¿no? Y el fondo de la respuesta es, yo no sé si es concluyente, pero la respuesta es, y uno no la encuentra así como taxativamente dicha, pero está como forma parte de la exposición, sobre todo en el libro 1, pero los demás son dedicados a aspectos, digamos, más particulares, son justamente su estructura, vamos a decir, religiosa, tanto el confucianismo como el Lao Tse, los dos grandes, vamos a decir, formas culturales, religiosas que digamos que determinan por la cultura china. Eso se lo digo porque acabo de decir algo que en el siglo XV, en 1400 y tal, ya el capitalismo estaba sembrado en Europa, estaba en camino, pues, estaba en desarrollo, estaba desarrollándose, estaba creciendo, se estaba esparciéndose. Y en cambio los chinos, que tienen una civilización mucho más potente, mucho más variada, que dominaron las aguas desde hace más miles de años que lo que hizo Europa, y hicieron una serie de cosas en conocimientos hidráulicos y conocimientos de resistencia a materiales y conocimientos tecnológicos artesanales de todo tipo. No llegaron a volverse capitalistas, sino mucho tiempo después. Entonces es una pregunta que preside justamente el desarrollo de ese libro. Yo se lo envío también. Está todo en PDF en internet. Está todo. No sé cuántos están en español. Todos están en inglés, pero creo que están en otros idiomas. Espero que sí. Yo los tengo en italiano, pero no sé si están en español. Pero están en inglés, por supuesto.
La esposa es una investigadora química, la esposa de Joseph Needham, el autor, pero no recuerdo por supuesto el nombre porque es difícil aprenderse un nombre chino, ¿no? Yo por lo menos no logro mucho. Entonces decía porque en el mismo tiempo en que se está dando en que se interroga por ese no paso de China al capitalismo, en cambio en Europa teníamos ya un capitalismo que estaba realmente en desarrollo y era indetenible porque no se detuvo, simplemente estaba realmente en proceso y además las colonias que sobre todo italianos, catalanes y no recuerdo si holandeses también formaron en el Mediterráneo, eran colonias comerciales y algunas de ellas industriales, de tal manera que ya estaban casi como exportando formas capitalistas a algunas, digamos, naciones europeas, algunos pueblos europeos, a esa parte, digamos, oriental del Mediterráneo, digamos, en las islas griegas, pero las islas orientales griegas, las que están frente a Turquía, y a Turquía también y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya, digamos, había eso, ¿no? Y también en la parte del sur de Italia. Entonces, decía, mi intención era justamente algo así como hacer que la lectura del Capital pudiera uno hacerla de tal manera que lograra situar una serie de fenómenos dentro de una idea, dentro de una estructura, una configuración, vamos a decir, una configuración que en la lectura del texto uno no ve la configuración general, sino que ve justamente la forma en que esa configuración se realiza en el mundo real, que es como lo hace Marx. Entonces yo lo que hice fue, digamos, poner al principio del prólogo tres claves de inteligibilidad, que no fue un invento mío, son extraídas del texto. Esas tres claves para poder guiarse en la lectura del texto son el valor, el dinero y la juridicidad, porque justamente cuando empezamos en el primer capítulo que habla de mercancía y dinero son formas de valor, y de ahí en adelante de lo único que habla el Capital es del valor, desde la primera página hasta la última página, solamente que el valor nos presenta en dos configuraciones, vamos a decir, empíricas. Una de las mercancías que uno compra todos los días, y esas mercancías son una cantidad de valor. O sea, las mercancías son un objeto, este objeto no lo compra, pero este objeto, cuando se nos presenta en el mercado, se nos presenta no como este objeto, sino como una cantidad de valor. Es el precio que tiene. Y sin esa cantidad de valor que uno tiene que erogar para tener el objeto, no lo tiene. Entonces, se presenta un asunto que fue como muy llamativo para un economista en el siglo XVII, 1600 y tanto, que se llama William Petty. William Petty se preguntó algo, ¿no? Se preguntó, la pregunta aparece en el año 1976, creo que fue en el 76, hubo un año de reflexión sobre el capital, sobre el valor, sobre la mercancía y cosas de ese tipo. Entonces, el asunto es que este objeto, que cuando uno va a buscarlo, se le presenta como un objeto del deseo, pero ese deseo se obtiene solamente transformando este objeto en una cantidad de dinero, y el dinero uno no lo ve por ninguna parte, ni el valor ni nada, sino que uno ve que es una botella más nada, ¿no? Pero un frasquito y más nada, ¿no? Un frasquito transparente y tal y eso, y si le ponen por dentro agua es más caro, y si le ponen cerveza más caro todavía. Entonces, eso significa que este objeto es un objeto físico, un objeto material, pero tiene algo que no lo vuelve material. Es decir, mejor dicho, ese objeto material tiene otro predicado que no es material, que es el valor. Eso se llama William Petty el enigma de la mercancía, o que en ese congreso que duró varios meses de reflexión sobre el valor y sobre el capital y todo eso, se planteaba de esa manera.
Porque Petty un poco lo que se preguntaba era lo siguiente: ¿qué es lo que intercambiamos cuando intercambiamos productos del trabajo como mercancía? Y él se respondió: lo que intercambiamos cuando intercambiamos productos del trabajo como mercancía son cantidades de trabajo en forma de cantidad de valor. Pero esa respuesta es también un enigma, porque no lo responde. Responde justamente, se hace la pregunta y la pregunta es verdaderamente compleja, porque este objeto no tiene por qué ser un objeto que uno lo intercambie por algo completamente diferente, heterogéneo al objeto que uno está intercambiando. Porque intercambiando por una cantidad de dinero o de valor, y mucho más si uno lo paga con una tarjeta de débito, entonces uno no sabe pues, qué es lo que está intercambiando por el objeto. Es una cantidad de valor, ¿no? Una cantidad de dinero. Pero el objeto mismo no me dice que es una cantidad de dinero, sino que lo que me dice es que es una botellita que está llena de agua, nada. Pero yo en cambio, cuando lo intercambio, la transformo en una cantidad de valor porque me lo transformo en una cantidad de valor para que yo lo haga. Entonces yo justamente este objeto lo intercambio por valor, lo cual significa que yo tenía lo mismo cuando estaba este objeto enfrente de mí que cuando lo tengo aquí, porque lo que tengo realmente es una cantidad de valor en forma de un frasquito de agua, o en forma de un sombrero, o en forma de un teléfono, en forma de cualquier otra cosa. Entonces esa es la pregunta que se hace William Petty, que es de alguna manera el fundador de la economía política. ¿Qué es lo que intercambiamos cuando intercambiamos productos de trabajo como mercancía? Y se responde: lo que hacemos es intercambiar cantidades de trabajo como cantidad de valor. Pues cuando nosotros estamos dando una cantidad de valor a cambio de este objeto, es trabajo lo que estamos dando, porque yo para tener esa cantidad de valor tuve que lograr trabajo para tenerlo. Entonces me dan por mi trabajo una cantidad de valor y yo intercambio mi cantidad de valor, que es mi trabajo, por un objeto que no veo yo de dónde sale el valor que tiene. Pero después que todas las explicaciones que me da Petty, yo digo, bueno, efectivamente, ¿verdad? Lo que intercambiamos son cantidades de valor como mercancía de dinero y mercancía de trabajo. Dime. Profesor, tengo una duda respecto a cómo se aborda en el capital el tema del valor, porque se nos ha dicho que Marx, vamos a decir, teoriza sobre el valor material, otras teorías hablan del valor subjetivo. Pero por la explicación que usted está dando, pareciera que dentro del capital se conjugan esos dos valores, tanto el valor objetivo como el valor subjetivo también. O sea, no lo deja por fuera, aunque se nos dice que dentro del marxismo nada más se considera el valor objetivo. Pero por la explicación que usted está dando en relación con el tema, pareciera que no deja por fuera lo que llamamos valor subjetivo, que ahorita se llama también valor simbólico, o puede tener otros agregados que le dan valor a la mercancía, que no es necesariamente lo material que representa la mercancía, sino otros elementos que están allí inmersos. Tú te refieres a la teoría subjetiva del valor, que es la teoría clásica, ¿no? Sí, pero yo te diría que no tiene mucho que ver con lo que yo estoy diciendo, por una razón. Porque en el caso del capital, el valor no es subjetivo en ese sentido. No es subjetivo a menos que uno entonces, digamos, revierta o redefina las cosas, ¿no? Porque efectivamente el trabajo es algo así como el resultado de la subjetividad. O sea, cuando yo estoy trabajando es mi mente con mi cuerpo que hace justamente una serie de actividades que están relacionadas con el mundo exterior y yo, por ejemplo, lo transformo o hago cualquier cosa con el mundo exterior. Entonces, en ese sentido, cuando en el capital hablamos de valor, vamos a decir, yo lo voy a decir un término que no me gustaba de una vez empezar a hablar sobre eso, ¿no? O sea, ponerlo de una vez, que es hablar en términos, vamos a decir, materialistas. O sea, el valor no es como en la economía clásica, algo así como lo que tú eres capaz de pagar por un objeto, por ejemplo, ¿no?
Entonces, eso es justamente lo que se llamaría como la constitución del valor en el mercado, ¿no? O sea, las mercancías o los objetos salen sin valor del mercado, salen con un precio y tal y eso, ¿no? Pero aquello que compramos, dependiendo de las condiciones en las cuales se den las relaciones del mercado, nosotros somos capaces de pagar más o menos por aquello que se nos ofrece, ¿no? Entonces ahí hay además, el asunto es que la economía no clásica de otra forma de estructuras matemáticas, porque precisamente están tratando de decir que lo que dice Marx como formación de valor no es efectivamente un asunto pertinente para la ciencia económica, porque lo pertinente para la ciencia económica no es el sistema de la producción, sino el sistema del intercambio. Y en el sistema del intercambio, las mercancías se arrojan al mercado y es allí en donde ellas alcanzan un precio, pues. Y ese precio es el valor que tú estás dispuesta a pagar por ese objeto. Entonces, ahí no existe una conexión que sí realiza Marx entre el sistema productivo y el sistema de intercambio. Es decir, las mercancías van al sistema de intercambio con un precio que debe pagar todo el valor que se tuvo que mover para producir este objeto, ¿no? que incluye dentro de ese precio al cual se arrojan las mercancías una cantidad de valor que es aquella parte que el trabajador produce después de producir su salario. ¿Qué significa eso? Que es un poco lo que estaba explicando hace rato. Cuando nosotros encontramos y llegamos a la parte segunda del capítulo 5, nosotros encontramos que la mercancía fuerza de trabajo tiene una, vamos a decir, una propiedad suya que vale una magnitud, pero como es una mercancía que se mueve, porque el trabajador está justamente en movimiento mientras está trabajando, entonces ese movimiento es el movimiento de trabajo de transformación de la materia prima en una mercancía elaborada al nivel en que se pide que en ese proceso productivo se elabore. Es decir, para producir esto, los trabajadores tuvieron que elaborar primero esto que apareció, digamos, como tiras o como fragmentos de plástico. Entonces hay una fábrica que lo produce como botellas, por ejemplo, y entonces seguramente hay unos procesos químicos y físicos para transformar esos pedazos de plástico en una cosa transparente y con esta forma. Entonces los trabajadores que hacen eso erogan durante su jornada de trabajo una cantidad de valor, produce una cantidad de valor, ¿no? Pero dentro de y por eso el asunto es que hay que vigilar cuando uno está estudiando el capital que casi todas las afirmaciones que tienen que ver con la estructura de la producción hay una remisión al sistema jurídico, ¿no? Al sistema jurídico, porque cada una de las cosas que suceden allí están legalmente justificadas. ¿Qué es lo que está justificado en este caso? Que un trabajador trabaje durante una parte y dentro de una parte de la jornada de trabajo, él produzca su salario, produzca una cantidad de valor que es la que a él semanalmente se le paga, o diariamente, o semanalmente, mensualmente. Pero eso lo llaman más la producción del valor. ¿Por qué la producción del valor? Porque el trabajador, en el tiempo de trabajo en el que él produce la magnitud de salario que él se tendrá que pagar semanalmente, él está produciendo, según Marx, una magnitud que se llama valor. ¿Por qué se llama valor? Siguiendo una tradición del mundo occidental, el centro de todo valor es el ser humano. No. Si el trabajador produce trabajador durante una parte de su jornada de trabajo, está produciendo una parte de la humanidad que es él como persona, como ser humano. Y como él está produciendo en una parte de la jornada de trabajo, se está reproduciendo a sí mismo, o está produciendo el trabajador que se llama Pepe Pérez, y entonces ese Pepe Pérez es el centro junto con todos los trabajadores del mundo, el centro de la existencia de la humanidad.
Por eso Marx lo llama valor. Lo que produce el trabajador cuando se reproduce a sí mismo lo llama Marx valor. ¿Por qué? Porque en Occidente el centro de todo valor es el ser humano. Cuando sigue trabajando en un plus tiempo de trabajo, porque el primero era su tiempo de trabajo, se le paga por todo el trabajo que hace. El tiempo de trabajo en el que se produce a sí mismo o se reproduce a sí mismo, que se llama valor, y sigue trabajando en un plus tiempo de trabajo. Plus significa más tiempo de trabajo en excedente a la producción de su valor. Sigue produciendo valor porque ya produjo su valor, su salario, pero sigue produciendo más valor. Y ese plus tiempo de trabajo sigue produciendo más valor, es lo que llama más el plus valor, el plus de valor sobre el valor del tipo que está trabajando. Él produce su valor y sigue produciendo valor. En esa producción de valor, que es más allá de lo que gane, el dueño del capital tiene que pagar o amortizar las maquinarias, las materias primas, los instrumentos que sirven para la producción, el jabón que se usa para limpiar la fábrica, los coletos, todo. Y después le tiene que dar una parte, eso está legalmente aceptado, legalizado, está legalmente construido en el sistema legal para que el que compra trabajo para producir mercancía debe poder al mismo tiempo, y además que puede pagar todo, debe quedarle una parte que se llama plusvalor, que es justamente su ganancia, su ingreso, que seguramente debe servir no solamente para mantener su familia y todo lo demás, sino para acumularlo, meter una parte en los bancos y seguir entonces teniendo dinero para continuar permanentemente reinvirtiendo para seguir, por ejemplo, expandiendo la fábrica. Lo cual significa que si expande la fábrica necesita más trabajadores, lo cual significa que para poder expandir la fábrica tuvo que haber explotado suficiente trabajo como para poder hacerlo. Lo cual significa que quienes producen los nuevos trabajos no son los dueños del capital, sino que son los trabajadores que trabajan para el dueño del capital, porque son los únicos que pueden hacer que se expanda el capital del dueño del capital. Porque su trabajo rinde suficiente como para que eso pase. Entonces es mentira cuando la burguesía dice que ellos, mediante sus actividades, producen nuevos trabajadores, producen nuevos trabajos, abren fuentes de trabajo. Eso es mentira. Quienes hacen eso son los trabajadores, que durante una parte de la jornada de trabajo se reproducen a sí mismos, porque ellos producen todos los días su salario que se les paga semanalmente, y después siguen trabajando y siguen justamente produciendo valor para que el dueño de la fábrica, y lo repito, pague las amortizaciones, las cuotas mensuales de las maquinarias, de los instrumentos, de los lubricantes, del jabón del piso, de todo lo demás, de pagar, digamos, a los que limpian la fábrica, a los fumigadores que matan los insectos y todo eso. Y después le tiene que quedar la parte, eso es legal, eso forma parte de la legalidad burguesa, le tiene que quedar la parte para él, que es justamente su beneficio capitalista. Y ese beneficio capitalista lo usa justamente para seguir expandiendo la fábrica. No, en el capital es distinto. Entonces por eso lee el capital y se te quita la idea de estructura de costo y ganancia. Porque aquí las cosas se dicen de otra manera distinta, porque las divisiones que se hacen, los análisis que se hacen del sistema productivo son distintos a los que hace la economía no clásica, que es la que tú estudias. ¿Me explico? Entonces tienes que leer lo que está aquí para entender las modificaciones que hay aquí sobre eso, que son las únicas que te pueden dar explicación de cómo es que los capitalistas producen capital nuevo, porque no lo producen por sus talentos, sino porque sus trabajadores producen justamente una cantidad de valor suficiente como para que el capitalista, después de todos los pagos que tiene que hacer,
le quede para acumular capital y expandir justamente los negocios. En el siglo XVII y XVIII hay una iconografía muy interesante, sobre todo en Holanda, sobre todo en Holanda y en el centro de Europa y también en Italia, que cuando pintan a los artistas pintaban, por supuesto, los retratos, pues los burgueses los llamaban para que los inmortalizaran en sus paredes y tal y eso, ¿no? Y entonces cuando pintan burgueses, tipos riquísimos, los pintan como eran, efectivamente, con una, no con modestia, pero con una sobriedad en el vestido. También los príncipes, los duques, los reyes y los condes, tú los ves todos adornados con llenos de seda y todo eso. Y eran muchas veces menos ricos que los burgueses que se vestían sobriamente, con ambientes sobrios en su casa, sin ninguna gran riqueza. ¿Por qué? Porque los burgueses usaban ese dinero para acumular capital. En lugar de poner oro en las paredes y en la ropa, ellos justamente lo que hacían era expandir su fábrica. Y expandir su fábrica significaba aumentar su riqueza. Pero aumentando su riqueza, expandiendo la fábrica, tenían que buscar más trabajadores. Y cuando buscaban más trabajadores, justamente se reproducía la clase trabajadora para poder tener hijos para nuevos obreros, para que los burgueses pudieran justamente emplear esos nuevos obreros, que eran los hijos de los viejos obreros, en su fábrica. Entonces parece como si ellos abrieran fuentes de trabajo, cuando que quienes abren fuentes de trabajo son los trabajadores que expanden justamente por la explotación de que son víctimas, expanden el negocio de los burgueses. Entonces es distinto y es contrapuesto a lo que dice la economía política clásica, la economía neoclásica. Y es distinto a la idea que normalmente la gente tiene en la cabeza. Qué buenos que son los burgueses, qué buenos son los industriales y los comerciantes. Nos abren todos los días fuentes de trabajo. Es mentira, porque es al revés. Son los trabajadores los que hacen que ellos puedan justamente hacer eso. Pero ¿por qué pueden? Porque el trabajo, y eso es capítulo 5, segunda parte del capítulo 5, que se llama proceso de valorización. Los empresarios tienen la suerte de encontrarse una mercancía que es una delicia, que es el trabajo. Porque tú le pagas una cantidad y él te produce más cantidad de que tú le pagas. Él se produce su propio salario todos los días, pero sigue produciendo dinero, valor para aquel que lo emplea. Y al final crece la población, crecen los trabajadores y ellos abren nuevas fábricas. Y entonces qué bueno que los tipos abren nuevas fábricas, porque nos están dando trabajo. Pero son los trabajadores los que producen justamente las nuevas riquezas de las que se apropian y entonces pueden abrir nuevas fábricas. Exacto, MDM, DMD. Ahí está la clave y ahí hay que son las fórmulas que bueno, ustedes verán en el prólogo, porque el prólogo simplemente lo que hace es tratar de que la cosa que uno encuentra aquí se haga más inteligible y uno encuentre, digamos, vías más o menos para entenderlo. Sí, pensaba un poco en el origen del capital de Henry C. ¿Perdón? El origen del capital de Henry C, ¿verdad? Donde uno dice que la plusvalía, el arte de Calimala, por ejemplo, que era comprar paños y añadirle bordados a los paños para generar una plusvalía, Claro. ¿verdad? Y las ligas asiáticas que fueron como aglutinando el trabajo artesanal para poder dominar ya la producción en masa, pero perdiendo el sentido original del artesano. Entonces ya Sí, transforma claro. allí con un plus, ¿verdad? Le agrega otras cosas que van desestimando la calidad humana y transformándolo en máquinas, el ser humano transformado en máquinas de producción en masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ligas que van a empezar a fortalecer Dice, las ligas están, las ligas asiáticas, Ujú. ¿sí? Para colocar en rubros determinados en costos dentro de los mercados de los diversos puertos de Europa Ujú. para poder comercializar todo eso, ¿no? Entonces, como que entender esta transformación Sí. de lo artesanal a lo que se va Industrial. a industrial. Al sistema industrial. Sí, es que el asunto es que la producción en masa tiene justamente la bendición que consiste en que ahorra trabajo, ahorra una cantidad de cosas, ¿no? Si produces en masa. Si produces, digamos, solamente como artesano, entonces te quedará siempre como producción digamos, por un mercado muy restringido. Si produces a gran escala,
entonces tú ahorras una cantidad de... Sí. Es decir, si las máquinas son las que trabajan, entonces tienes que pagar menos salario a obreros, porque con máquinas como es ahora cada vez más, pero como ya lo era desde hace siglos, si tú metes máquinas, entonces ahorras trabajo. Y cuando tú ahorras trabajo, con la misma cantidad de trabajo produces más objetos que puedes vender. Primero, a más bajo precio, pero mucho más en cantidad, por lo tanto el volumen de valor que genera es mucho más grande, ¿no? Claro. Sí, ese es el secreto, creo yo, el secreto, digamos, del dominio del capital, del dominio, digamos, sí, como el secreto de la expansión del capital, el secreto del hecho de que con el capitalismo la política se transforma también. La política deja de estar en las cortes y está mucho más en los ministerios, en las asociaciones como las ligas asiáticas y todo eso, ¿no? Que son las que ponen muchas veces las condiciones del trabajo. No las ponen ya ni siquiera los artesanos, las ponen justamente el sistema bancario junto con el sistema industrial organizado, ¿no? Que eso es justamente la antepasada de Fede Cámara y de todas las asociaciones industriales y comerciales y eso, ¿no? Ahora bien, entonces, para continuar con el asunto el asunto del enigma de la mercancía, ¿no? El asunto es que yo puse el tema del enigma de la mercancía ahora porque ustedes tienen esta misma edición del Capital, ¿verdad? La del siglo XXI, más o menos la tienen, ¿no? Yo no recuerdo, bueno, también se lo puedo decir, se lo puedo mandar con Joana, las páginas de la edición del Fondo de Cultura, que todavía también, bueno, todo el mundo, la primera vez que yo leí esto fue en el Fondo de Cultura, ¿no? Que eran papeles muy delgaditos y todo eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? En la página 97 hay un asunto que yo en el prólogo lo puse varias veces, ¿no? Es decir, el texto, el capital, si uno pregunta ¿de qué trata el capital? Uno puede decir sin lugar a dudas que trata del valor. El capital es la teoría del valor, o bien al revés, la teoría del valor es el capital. Pues el capital habla del valor desde la primera página hasta la última página, en sus múltiples formas de presentación, ¿no? Una tarjeta de débito es una forma de valor, y ahí uno nunca ve el dinero, ¿no? Pero el dinero está representado aquí, entonces en alguna parte del mundo está el dinero con el cual se paga, digamos, con una tarjeta de débito. Quiero decir que no hay tantas aquí en el capital, pero sí hay, desde muy antiguo, desde el sistema bancario, hay efectos, digamos, efectos financieros muy antiguos. Hay un libro, Carlos Chipolla se llama, un tipo que escribió no solamente una historia grande de la economía desde finales del medioevo hasta los años 70 del siglo pasado, que se llama Carlos Chipolla, ¿no? Se llama Historia Económica de Europa. Pero también tiene un libro pequeño que se llama algo así como la política del dinero, la lógica o la política del dinero, algo así. Una cosa interesante, además tiene la fotografía, digamos, que está en museos y cosas así, de efectos de aletas de cambio que se libraban, por ejemplo, en la ciudad de Florencia. Ese es el ejemplo que yo vi en el libro. Se libra en la ciudad de Florencia, en Italia, y se cobra en Egipto. Pero ya en qué año? En los años 1300 y tanto. Es decir, el sistema bancario nació maduro, pues. Nació con una serie, digamos, de estructuras y de efectos y de maneras de ser sistema bancario que son muy antiguos, pues. Porque justamente las familias estas que hicieron esas colonizaciones en el mar Mediterráneo oriental, pero también en el sur del mar Mediterráneo, eran familias bancarias, o eran familias directamente ligadas al sistema bancario, pero eran normalmente familias de banqueros
que ellos mismos en primera persona iban a esos lugares y eran parte, digamos, del sistema militar, financiero y todo eso que andaba justamente en eso. Y entonces ellos justamente, perfectamente podían librar letras en una parte y después que eso tenían sucursales ya en aquellos tiempos en otras ciudades del mundo del Mediterráneo, que es una especie como de pequeño mar, pequeño océano, lo llaman Mare Nostrum, porque es claro, es muy grande para uno, pero esto empieza en Gibraltar y termina en Turquía y por debajo en otra parte, ¿no? Entonces eso es muy grande. Termina lo que es ahora Siria, Jordania, Palestina, Canal de Suez y todo eso. Entonces, quiero decir que eso nació ya de una vez con una serie de estructuras mediante las cuales se hacían exportaciones de dinero, exportaciones de mercancías, serían cobros y pagos en muchos lugares en donde había justamente gente dedicada a la actividad bancaria. Entonces eso duró las guerras de las cruzadas y como dije hace rato, cuando terminaron las cruzadas, el primer sistema bancario quebró y entonces hubo esa quiebra generalizada de bancos en Europa entre 1334 y 1366, más o menos, que fueron las grandes quiebras, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir con esto? Más o menos. En primer lugar, una cosa que dije al principio, que Capital hace un análisis en donde la economía clásica veía unos fenómenos que desagrega estructura, digamos, del mundo económico y las remite pues, a otros sistemas de explicación. Entonces, por eso justamente el prólogo contiene tres claves para que uno seguir. La primera es el valor, porque el valor es precisamente aquello de lo cual trata el capital. El capital habla del valor de la primera página hasta la última. Mercancía y dinero son las dos formas con las cuales empieza el capital. Son las dos formas del valor, las dos formas así típicas, más relucientes pues, del valor. Pero termina justamente en el tercer libro hablando del valor, del sistema internacional, digamos, de así como la fisiología del valor mundial, ¿no? Entonces, por eso es también, yo creo, a mí me parece que es el primer libro de geopolítica a ese nivel, digamos, global, a nivel, digamos, de una manera sumamente consciente, ¿no? Entonces, empieza con el valor, que es la primera clave de inteligibilidad, porque está justamente extraída del libro, y entonces yo hago algunas explicaciones que yo creo que son pertinentes. Cuando hablé del enigma del valor, que fue el tema de los años del año 1976, fue ese largo congreso que se dio para reflexionar sobre eso, se dio en Italia. Uno de los temas básicos era el asunto del enigma del valor, algo así como un tema que todo el marxismo se lo ha preguntado desde siempre. En fin, ¿qué consiste el valor? ¿De dónde sale el valor? ¿Qué es lo que más dice el valor? Y tal eso, ¿no? Sin embargo, si uno le presta atención a ciertas partes del capítulo 1, sobre todo a la parte que se llama el fetichismo de la mercancía y sus secretos, y decía en la página 97 de esta edición del siglo XXI, del capítulo 1, más le habría ahorrado a mucha gente las preguntas y las preocupaciones por el enigma del valor, que es justamente el problema de Petty 3 siglos antes, que se plantea ese problema, que es lo que realmente intercambiamos cuando intercambiamos productos de trabajo como mercancía, y se responde a la pregunta que lo que intercambiamos son cantidades de trabajo como cantidades de mercancía y como cantidades de valor, cantidades de dinero. Entonces, sin embargo, de haber prestado atención a lo que nosotros encontramos aquí en la página 97, no habría habido necesidad de haberse hecho esa pregunta tantas veces
y a veces la respondía tantas veces. Ya voy a ponerme un alto. Yo leo lo que dice aquí. Dice, ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y descubierto el contenido oculto en esa forma. Es decir, el contenido oculto sería justamente lo que da origen a la pregunta por el valor, la pregunta de Petty. Pero leído bien esto, no habría habido necesidad de volverse a hacer la pregunta por el enigma del valor, porque el enigma del valor ya no existía para Marx, porque estaba aquí, expresado, y entonces por lo tanto eliminada la condición de enigma del valor. Repito, leo otra vez la frase anterior, dice, ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y descubierto el contenido oculto en esas formas. Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se representa en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud de valor alcanzada por el producto del trabajo. A formas que llevan escrita en la frente la pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso, la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. De ahí que poco más o menos trate a las formas preburguesas del organismo social de producción como los padres de la iglesia a las religiones precristianas, ¿no? En fin, es una cosa. Esto que dice aquí, Marx, simplemente es algo así como el desmontaje, vamos a decir, de la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están preguntando? Es lo que pregunta Marx aquí. ¿Por qué el enigma del valor de Petty, mejor dicho, el enigma del valor de Petty se desmonta de esta manera que está aquí, cuando dice, leo otra vez, dice, ahora bien, es indudable que la economía política se ha analizado, aunque hablaré etcétera, el valor y la magnitud de valor, que eso es el problema, ¿no? El valor es decir, la pregunta de Petty es, ¿qué es lo que realmente intercambiamos cuando intercambiamos productos del trabajo como mercancía? Y la respuesta es, intercambiamos cantidad de valor en forma de mercancía, en forma de dinero, la magnitud de valor y descubierto el contenido del trabajo. Eso fue lo que es el problema de la economía clásica. Entonces dice, solo que nunca la economía clásica llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se representa en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud de valor alcanzada por el producto del trabajo, a formas que llevan aquí, vamos a hacer el comentario que pone más allí. El asunto es que aquí está el problema y su desmontaje. Es decir, el problema de Petty está aquí. El asunto es que esta parte del capítulo 1 se lee solamente como una crítica a la alienación, a la enajenación del trabajo y cosas así, que lo contiene. Por supuesto que el fetichismo en la mercancía, esa es una de las cosas básicas que contiene. Solamente que no es la única, pero las lecturas normalmente del fetichismo en la mercancía se vuelven filosofía social, filosofía del trabajo, algo así como acusación sobre lo que el capitalismo hace de las personas que las vuelve precisamente objetos para sí mismos. Porque cuando la persona realiza una jornada de trabajo
que no le pertenece, justamente lo que no le pertenece es a él mismo, puesto como un objeto exterior que es su jornada de trabajo, de la cual no puede disponer, porque de su jornada dispone el que se la paga. Entonces, mientras él está trabajando, él no puede disponer de sí mismo, mentalmente ni físicamente, porque ha vendido ese tiempo de trabajo a quien se la ha comprado. Entonces, eso significa que aquella parte esencial de la vida humana, que es aquella parte en la que uno está trabajando y que por tanto forma la personalidad, la subjetividad y todo lo que uno es, eso lo ha vendido. Y como lo ha vendido, entonces el que vende la fuerza de trabajo y que la vende todos los días durante muchos años, no ha tenido nunca tiempo de construirse. No ha tenido tiempo, no ha podido hacer de sí mismo una subjetividad rica y propia, distinta de todas las demás, porque ha vendido justamente el tiempo en el que eso se hace, se lo ha vendido a otro para poder vivir. Y entonces, en el tiempo en que él tenía que haber hecho todo eso, su tiempo, y que por tanto su persona, no le pertenecía. Eso es la lectura básica que se hace del fetichismo de la mercancía. Pero normalmente no se toma en consideración esto tan importante que dice aquí, que es precisamente la resolución de que hace más del asunto del enigma del valor, del enigma de la mercancía, que es la misma cosa, es decir, el enigma del valor o el enigma de la mercancía, es decir, lo mismo. El asunto es que todo el capital, todo el libro responde a esa pregunta. Todo el capital lo que hace es responder esa pregunta de por qué el tiempo de trabajo en la producción, que es un sistema, digamos, de derecho privado, se resuelve ese tiempo de trabajo en la cantidad de valor que asumen los productos de ese trabajo en un ámbito diferente, que es el ámbito del intercambio, que es un ámbito que tiene efectos, por supuesto, de derecho privado, porque cuando el tipo vende, toda la estructura legal para vender esto regresa justamente a un sistema jurídico que dice, no, está bien, tú no estás robando, o tú sí estás robando, o si estás robando yo me hago el loco y entonces hacemos los dos las cosas entre nosotros. Pero efectos de derecho privado, pero en un ámbito público, que es el intercambio, el mercado, ahí afuera en la calle donde están todas las cosas. Cuando tú entras entonces a la tienda, entras en un sistema de derecho privado en donde lo que sucede son relaciones privadas. Yo voy y compro y el que me vende tiene que poner en la contabilidad que yo le compré un objeto de lo que tenía y ahora tiene menos porque yo me llevé uno y le pagué tanto, y entonces eso va a su contabilidad y su contabilidad va al sistema legal que dice, no, este tipo probablemente no está robando, sino que está vendiendo y tal, y eso que está dentro, digamos, del sistema coherente de la legalidad del país, de donde estemos, de la ciudad. Pero justamente el asunto es que lo que sucede en el sistema privado de la producción es lo que más se está poniendo y que acabo de decir hace ratito en el capítulo 5, es decir, usando una mercancía que la compra por una cantidad, pero cuando la usan, como son seres humanos, los dueños de la mercancía fuerza de trabajo, pues son trabajadores, los trabajadores tienen la posibilidad de producir más valor de lo que valen. Porque para eso, ¿qué se hace? Está un asunto que se llama la tecnología, lo que dije a la compañera, la tecnología, y mientras las tecnologías se desarrollen cada vez más para ahorrar trabajo, eso hace precisamente que la parte necesaria que llama más de la jornada de trabajo, que es la parte en la que el trabajador produce su valor, se acorta y se alarga en consecuencia la parte excedentaria de la jornada de trabajo, que es el plus tiempo de trabajo, donde se produce el plusvalor. Y entonces cada vez más se produce el valor, es decir, el salario en menos tiempo, y cada vez más el tiempo excedente de trabajo que produce esa cantidad de valor se hace cada vez más grande, y entonces por lo tanto la capacidad de acumulación de capital se multiplica, por lo cual llegamos nosotros a una situación que es la actual situación de la humanidad, que todos más o menos vemos eso todos los días en todas partes, ¿no? La repartición, que ya no se puede decir ni siquiera la repartición
igual o no equitativa de la riqueza, sino que ya nosotros estamos ante un panorama en donde una mínima parte de la humanidad es dueña de casi toda la riqueza de la humanidad. Y entonces eso significa que la dinámica del capital funciona realmente a la maravilla, ¿no? Que ha podido realizar ese prodigio, ¿no? Que es como si viviéramos hace 2000 años, ¿no? Cuando los emperadores eran dueños de todo y la gente no era dueña de nada, ni siquiera de su propia vida. Entonces ahora nos expropian la vida diciéndonos una serie de, digamos, como decían cuando mi papá estaba joven, que llamaban cargo de sustancia, ¿no? Que era algo así como engañarte con una cosa que realmente es una mentira. No sé, pero me da la impresión de que estamos en la hora 7:30. 7:30. ¿Ah? ¿Cerramos el negocio? No, yo sé. Entonces, bien, para terminar, yo escribí 3 claves de inteligibilidad. 3 claves, vamos a decir, para guiarnos en la lectura. La primera es el valor. Entonces yo insisto en esto que acabo de leer. Es decir, ¿qué es lo que llama más la formación de valor? Y entonces de ahí en adelante, todo lo que escribe más deriva de eso. Porque el capital responde todo a esa pregunta que está aquí en este chico de la mercancía, en la página 97 a 98 de esta edición, 97 a 98. Es decir, porque es precisamente la pregunta de Petty. La pregunta de Petty inicia la economía política clásica y Marx la termina, precisamente. Después de Marx no existe más economía política. Marx llama la anterior economía política clásica, él llama este libro Crítica de la Economía Política, y este libro, como yo lo dije en la clase anterior, el Capital tiene una particularidad que no tienen los libros de economía, que habla de 2 racionalidades en las mismas páginas, en los mismos conceptos. Habla de la racionalidad del mundo objetivo, la racionalidad de la economía, la racionalidad del mundo económico, que es el que arma la civilización capitalista, porque la civilización capitalista es justamente un producto de esa relación capital-trabajo, que es la que produce las mercancías y el valor. Entonces, por lo tanto, es lo que organiza toda la civilización capitalista. Entonces, el capitalismo tiene eso como, es decir, el capital tiene eso como vamos a decir, el tema visible, pues el tema más visible, el tema evidente, que está hablando justamente de la racionalidad del mundo económico. O sea, la racionalidad es algo como las condiciones, las situaciones, las relaciones estables que hacen que esa sociedad, que esa civilización funcione. Que funciona porque hay una base de ella, que es la relación capital-trabajo, que es la que produce la mercancía y el valor, es decir, la que reproduce físicamente todos los días, a cada instante de toda la vida, al mundo en el que vivimos. Pero, ahí está lo que hace del capital un texto diferente a todos los demás. Es que en las mismas palabras, en los mismos textos, en los mismos conceptos y en las mismas teorías, habla de la racionalidad de nosotros, de los que vivimos en esta sociedad o en esta civilización capitalista. Lo cual hace de este libro no un libro de economía ni de economía política, sino que la crítica de la economía política aquí es también lo que arma a este libro como un libro de ontología, es decir, filosofía, porque está hablando de 2 racionalidades en el mismo texto: la racionalidad del mundo real y la racionalidad con la que funcionamos todos nosotros enfrente de ese mundo real, racionalidad sin la cual aquel no funcionaría y aquel funciona y nos produce a nosotros un tipo de estructura mental racional para poder ser funcionales a ese mundo. Eso hace del capital un texto de filosofía de toda regla, como es la República de Platón, que habla de 2 cosas al mismo tiempo, habla de las 2 cosas: el mundo real y el mundo que está en la cabeza de aquellos que estamos en el mundo real. Y los libros de filosofía, los verdaderos libros de filosofía, hablan así, tratan de eso.
Ahora, no todos los filósofos escriben textos de filosofía en ese sentido, pero normalmente eso es en mayor o menor medida los textos de filosofía. Y el Capital es, después de, creo yo estoy seguramente diciendo algo que no todo el mundo seguramente estará de acuerdo, con eso termino, porque yo creo que ya la cosa está en la pausa. Pero es lo siguiente, después de Platón y Aristóteles, hay algunos textos de la teología, sobre todo la teología cristiana. Bueno, no existe teología sino en el cristianismo, creo yo que el protestantismo no produce ninguna teología de verdad, ¿no? Pero, digamos, hay algunos textos. La ciudad de Dios de San Agustín, por ejemplo. Pero o sea, la ciudad de Dios de San Agustín no está hablando del mundo real, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en cambio, la Suma Teológica de Santo Tomás sí habla en los mismos textos de, digamos, de Dios, en la medida en que eso sea algo de lo cual se puede hablar, y de nosotros como seres humanos. Pero quiero decir, estos son como textos clásicos, textos filosóficos, pero la crítica de la razón pura y la demás crítica de Immanuel Kant son justamente textos de filosofía. Los textos de Hegel son textos de filosofía, el discurso del método también, la monadología de Leibniz. Hay una inmensa cantidad de libros que escritos por filósofos que cumplen esa doble condición de ser la descripción del estado de la racionalidad del mundo real y la racionalidad de aquello que estamos en ese mundo real y que pensamos en concordancia con esa estructura del mundo real, entre otras cosas, porque si no nos volvemos locos, ¿no? Eso también es así. Si nosotros, el mundo real está por un lado y nosotros andamos con una racionalidad, hay además un importante psicólogo y filósofo que se llama Jean Piaget, que redefine la locura como la desadecuación de alguien que no está adecuado en relación al mundo real porque no le gusta, no le conviene, no lo están formando, pero sin ser, vamos a decir, orgánicamente un demente, un loco, un enfermo. Ese Jean Piaget es muy interesante como psicólogo y como filósofo también, que además hizo varias cosas que ya parece un loco, pero no lo son. Bueno, de repente lo que está enfrente puede pensar lo que es un loco, pero no lo soy. Parezco. Bueno, lo que